Vivimos un momento donde parece que las tiendas ponen la etiqueta de PC Gamer y al instante eso debe de ser algo bueno. Pero claro, sinceramente que nos cuelen PC Gamers por incluso más de 500, incluso los he visto por 800 y más, y sean ordenadores sin gráficos dedicados, me parece una barbaridad. Y no hablo de una tienda en concreto, sino que son todas ellas que tienen alguno de estos PC. Y al final, las APU son una opción que está en el mercado y ya es decisión de cada uno ver qué tipo de componentes necesita. Pero claro, aquellas tiendas que recomienden este tipo de ordenadores como PC Gamers me parece una estrategia no tan buena, por decirlo bien. Y lo que yo veo es que las tiendas están teniendo grandes márgenes al vender PC Gamers sin gráficos dedicados a un precio que sin duda podrían tenerlos. Aún así, no vamos a engañarnos, las APU están ahí para ser una opción para poder jugar y al mismo tiempo ahorrar dinero. O no lo son. Eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Después de probar a fondo una de las últimas APU, un 4600G, vamos a ver cómo rinden distintos juegos y después incluso trataremos de hacerle un overclock a ver si le podemos sacar todavía más rendimiento. Vamos a ir de menos a más en cuanto a exigencia gráfica aproximadamente porque quiero ver de qué es capaz. Eso sí, para empezar que sepáis que estamos usando el PC del presupuesto de 800 euros, este que tenemos aquí, pero evidentemente sin tarjeta gráfica y con una refrigeración líquida para el overclock y darle margen con la temperatura. Entonces, sabiendo todo esto ya podemos empezar, y empezamos con Fall Guys, que ya no está en su momento de gloria y ahora extrañamente me ha parecido más divertido que cuando lo probé por primera vez, y si hiciéramos apuestas incluso yo diría que no es un juego demasiado exigente, así que lo empezaremos probando con los presets al máximo. Y curiosamente no puede con ello, y al máximo tenemos en torno a los 35 o 40 FPS, aunque para ser el juego que es, ya es totalmente jugable, realmente apenas nos damos cuenta en este videojuego de que no alcanzamos esa meta de los 60 FPS estables. Como digo, no necesitamos mucho más, pero hay que perseguir siempre esa meta y vamos a probar de reducir los presets de calidad del máximo a medio para ver qué conseguimos, que desafortunadamente Fall Guys no permite cambiar los ajustes en medio de las partidas, algo extraño. Sigue siendo más extraño que en medio el framerate ha aumentado unos 5 FPS, estando ahora en torno a los 41-42 FPS, así que vamos a probar de bajarlo todavía más. Y pese a que ahora lo tenemos en bajo, sí que ya conseguimos esos 60 FPS. Pero las escenas iniciales donde hay más jugadores ahí sí que tenemos alguna bajada, no conseguimos esa estabilidad ni con todo al mínimo, sí que no es un juego donde esto sea algo indispensable, pero me sorprende porque debería de estar mucho mejor optimizado y quizá por eso, porque no han necesitado optimizar el juego mucho, quizá al no hacerlo, no está tan bien optimizado. Bueno, supongo que algunos ya me entenderán. Ahora con un juego que nunca ha dejado de ser popular y que estoy seguro que muchos querrán este procesador solo para jugar a esto, League of Legends, que es totalmente jugable, digo desde ya, y con los presets en medio obtenemos siempre más de 100 FPS. Un juego que pese a que con los años va incrementando lo que pide en cuanto a requerimientos, porque con lo popular que es, no deja de recibir actualizaciones, es realmente sencillo de jugar. Incluso si nuestro monitor es de 60 Hz podemos jugarlo con todo al máximo sin problema. Para este juego tenemos potencia más que de sobra y no necesitaremos más. Incluso si alguien está buscando un PC gamer solo para el LoL, entonces es una muy buena opción y recomiendo este 4600G, comprar este procesador y el dinero que ahorramos, invertirlo en un monitor con más hercios. Y siguiendo con los mismos desarrolladores con Riot, vamos con Valorant, el shooter de la compañía, al que debo decir que no he jugado nunca, pero vamos a probarlo. Y este nos detecta el hardware y directamente nos lo deja todo al mínimo, y de esta forma conseguimos, nada más empezar, estar muy cerca de los 144 FPS, que para un juego competitivo es justamente lo que recomendaría, siendo en este caso algo tan intenso, algo que requiere de tanta concentración y de un tiempo de reacción tan bajo. Incluso poniendo los ajustes en medio, podemos obtener alrededor de 120 FPS para aquellos que quieran disfrutar de mayor calidad y sacrificar algunos FPS, que 120 sigue siendo bastante. Otro juego muy popular es Fortnite, aunque ya no esté entre los primeros puestos, y desde luego los desarrolladores están muy interesados en hacerlo compatible con el mayor número de equipos posible, y por ello con este 4600G, aunque creo que lo han querido optimizar demasiado, con todo al mínimo de forma predefinida, nos reduce bastante la escala de resolución 3D, y eso se nota demasiado. Creo que lo mejor es tenerlo todo al mínimo, pero jugando con la escala de resolución al 100%. Quizá por ganar algo de rendimiento la pondría al 80%, pero renderizar a la mitad es demasiado ya que no contamos con ninguna tecnología como DLSS o FSR, simplemente está renderizando a la mitad y sobreescalando sin ninguna inteligencia artificial calculando estos nuevos píxeles. No entiendo cómo a juegos de este tipo que tienen tanto equipo de desarrollo detrás constantemente no les han incluido este tipo de tecnologías. Por ello ahora vamos con un videojuego que sí que cuenta con ellas. Cyberpunk 2077 es un juego de lo más exigente, pero ¿se habrán preocupado los desarrolladores en hacerlo compatible con todo tipo de equipos? Por eso mismo toma mucho sentido tratar de jugarlo con esta APU, y con todo al mínimo, incluso reduciendo más presets de los que el modo predefinido te deja, y sin FSR, conseguimos unos muy poco jugables 17 FPS.
y por ello vamos a ver qué podemos hacer si activamos FSR en el modo rendimiento ultra. Y ahora obtenemos unos muy poco jugables también 35 FPS, que son bastante más, pero el problema es que tenemos un input lag bastante alto, en torno a los 30 milisegundos. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que estamos en una zona menos densa del mapa, así que quizá algún valiente pueda probar de jugar Cyberpunk, pero sin lugar a dudas no es una experiencia que yo recomiende. Y ahora probaremos Overwatch 2, dado que en teoría debería de ser un juego bastante bien optimizado, y con la configuración al mínimo tal como nos la pone automáticamente cuando nos detecta el hardware, estamos sin problema a esos 60 FPS. Aunque lo que me he dado cuenta es que de forma automática nos ha limitado los FPS a los 60. Así que lo deslimitamos para ver de qué es capaz. Y el juego ahora de nuevo se ve demasiado borroso, y eso es porque la escala de renderizado vuelve a estar en automático y tenemos que ponerla otra vez al 100% para ver qué experiencia tenemos. Y ahora ya estamos alrededor de los 50 FPS, algo que es totalmente jugable, pero seguramente habrá alguien que quiera tener de forma estable esos 60. Lo mejor sería simplemente reducir la escala de renderizado del 100 al 80%, que a mi punto de vista apenas ha sido perceptible, y de esta forma ya tenemos una experiencia completamente jugable, aunque sinceramente esperaba encontrarme un juego mejor optimizado en este caso. Y después de haber probado varios esports, vamos con mi preferido, y no solo por eso sino porque es uno de los esports más exigentes, así que Apex Legends sacará todo lo que pueda de este procesador, y lo dejaremos todo al mínimo para ver de lo que es capaz. La experiencia antes de saltar, que suele ser la peor, está bastante mal, obteniendo esos 20 FPS, es todo demasiado justo, pero lo peor no es eso, sino el input lag que tenemos y se ve reflejado en el frame time, ese gráfico que estáis viendo con tanta inestabilidad, y he estado trasteando todas las opciones posibles, y por mucho que me duela, este juego no es jugable, no me lo esperaba para nada. Creo que en PC debería de haber más opciones para optimizarlo mejor, dado que este juego ya ha salido para Nintendo Switch. Deberíamos poder jugar a este juego con una APU, pero estos 40 FPS con este input lag, para un juego de campaña, quizá, pero para un juego de este tipo FPS tan competitivo no es algo válido. Y ahora vamos con un juego bastante peculiar, que usa un Unreal Engine 4 y hace nada estuvo gratis en Epic Games, y es el Maneater. No tengo ni idea de su rendimiento y por ello empezaremos reduciendo todos sus presets. Y sorprendentemente, empezamos de una forma que puede asustar porque vemos 44 FPS en la cinemática inicial, pero de seguida que nos vamos adentro del mar, debajo del mar, obtenemos todavía más, unos sorprendentes 80 FPS, incluso llegando a los 100 en algunas escenas. Vamos, un escenario totalmente jugable, y debo decir que este juego con los presets al mínimo sigue luciendo bastante bien. Debido a este buen rendimiento tenemos la oportunidad de poder probar de subir la calidad gráfica y ver cómo se comporta, y sigue sorprendiendo con un muy buen rendimiento. Hemos bajado evidentemente, pero este quizás sería el mejor punto para jugarlo, obteniendo alrededor de 60 FPS muy estables y con una buena calidad. Aún así, todavía siento curiosidad por probar de seguir subiendo los presets, así que vamos allá. Y ahora ya sí que esto ha hecho un cambio bastante grande. El juego demuestra estar bien optimizado cuando tenemos bajos recursos, pero en alto ya luce muy bien y conseguimos tener una imagen muy buena. Aunque este procesador a esta calidad ya no puede mantener un framerate demasiado jugable, pero aún así a estos 45 FPS, si hay alguien bastante quisquilloso con los gráficos, creo que la ganancia visual que tenemos con el rendimiento que perdemos puede incluso valer la pena. Y después de ver este buen comportamiento creo que debemos acabar de hacerlo todavía mejor y probarlo con todo al máximo a ver si puede con ello. Y me parece todavía más sorprendente que pese a alguna bajada con los presets al máximo sea tan jugable. De verdad demuestra una muy buena optimización por parte de este juego, que además luce bastante bien. Ahora de una forma muy rápida quiero echarle un vistazo a un juego de carreras como es MotoGP. Los juegos de carreras siempre aportan algo distinto, aunque el motor es un Unreal Engine 4 como en el caso del Maneater. Al ser dos juegos distintos vale la pena ver si la optimización es distinta también, y por ello lo que sí que quiero hacer nada más empezar es reducir la calidad gráfica al preset más bajo. Pese a que tampoco es la mejor de las experiencias, obtenemos unos 35-40 FPS, que sinceramente pese a ser menos que en Apex, son mucho más jugables por el tipo de juego que es. Realmente si tuviera que elegir prefiero jugar a este juego a este framerate que no al Apex. Este juego sí que nos ofrece la posibilidad de reducir bastante los gráficos, así que después de volver al menú para hacerlo, a la que volvemos a jugar podemos disfrutar ahora sí de una experiencia totalmente jugable con más de 60 FPS. Y sí, es cierto que no luce muy bien, hemos sacrificado bastante, y eso es porque el juego solo nos ofrece la posibilidad de reducir la escala de renderizado al 50%. Pero ahí está, por lo menos lo podemos hacer, cosa que en Apex no hemos podido. Ahora seguramente se trataría más de buscar un equilibrio aumentando algún preset de calidad para compensar esa reducción de renderizado.
aunque seguiremos teniendo unos bordes de sierra bastante grandes. Y ahora por último, pero no menos importante, quiero hacer algo muy importante. Este tipo de procesadores con gráficos integrados usan las memorias RAM como si fuera su propia VRAM. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la velocidad de las memorias RAM puede estar limitando la potencia que la APU puede ofrecernos. Así que vamos a hacer una prueba más sintética para obtener un número concreto, y ya que estamos usando una refrigeración líquida, probaremos de hacerle un pequeño overclock a la tarjeta gráfica integrada y así veremos si podemos acabarle de sacar algo más de rendimiento, porque no solo eso, sino que durante todas las pruebas esta APU ha tenido una VRAM asignada de tan solo 495 MB, que igualmente cuando necesita algo más le pide más la RAM, pero quizá es mejor darle ya preasignada una mayor cantidad de VRAM, y eso es algo que podemos cambiar en la BIOS, así que vamos a ver cómo solucionar todo esto, y todo lo que haremos es bastante sencillo de hacer, aunque cada marca puede tenerlo nombrado de forma distinta. El máximo que nos permite asignarle son 2 GB, pero ya es bastante teniendo en cuenta que es 4 veces más de lo que teníamos antes, y de paso también activaremos el perfil XMP para dar rienda suelta a las memorias RAM. Y una vez encendido, ahora con el Ryzen Master, que también podríamos hacer esto con MSI Afterburner, vamos a ver si podemos incrementar muy poco las frecuencias de los gráficos integrados Vega 7, incrementando la frecuencia de los gráficos desde los 1900 hasta los 2000 MHz, sin tocar los voltajes dado que es un incremento bastante bajo. No quiero llevar el overclock demasiado al límite tampoco porque el vídeo ya se está haciendo lo suficientemente largo. Si queréis ver un overclock exhaustivo de esta APU, dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Ahora vamos a ver en el benchmark de Rainbow Six Siege si todo esto ha tenido algún resultado. En el primer benchmark obtuvimos una media de 76 y podíamos ver cómo la VRAM estaba desbordada y necesitaba obtener memoria RAM del procesador. Ahora, después de asignarle 2 GB, podemos ver cómo tanto la carga de la VRAM se han reducido como curiosamente la memoria RAM, que realmente ahora ya no tenemos 16 GB, sino que tenemos 14, porque 2 están siendo destinadas a la VRAM de los gráficos Vega 7. Pero sin duda ha habido una gran diferencia pasando de los 76 a los 94 FPS. Y ahora esto sería interesante de ver cómo ha afectado en los juegos que hemos visto, porque estamos hablando de una mejora del 20%, y eso es justamente lo que debemos esperar más o menos en cada situación. Y ahora la pregunta es sencilla, ¿es esto realmente un PC gamer? Pues pese a que quizá quería dar más una respuesta orientada al no, sí que lo es. Esto literalmente nos está permitiendo jugar perfectamente. Yo en mi momento cuando empecé tuve una APU que tenía un rendimiento mucho más limitado que este. Lo que sí que está claro es que no debería de ser tan caro, y esto ya depende de la configuración del ordenador, pero yo diría que una configuración con una de estas APU no debería costar más de 400 euros. Todo lo que esté por encima de ese precio pierde bastante el sentido por dos motivos. Uno, que tenemos las consolas que tienen mejor rendimiento y están más optimizadas. Pero aunque un PC pueda servirnos para mucho más, podemos montar equipos más económicos y más potentes por menos, incluso menos de 300 euros, tanto recurriendo al mercado de segunda mano como a nuevos, siempre que nos espabilemos un poco, está claro. Por ejemplo, con la tarjeta gráfica que vimos aquí hace unos cuantos vídeos, o en el vídeo anterior, no sé cuándo se publicará esto, pero teníamos la RX 580 de 8 GB que por 50 euros tiene más del doble de potencia que esta APU. Solo la tendríamos que complementar con algún procesador liviano, incluso alguno de servidor, y podríamos jugar a cualquier cosa actual por un precio del equipo de incluso menos de 300 euros. Pagar de más por tener esta APU es únicamente para tener componentes más buenos, entre comillas, en cuanto a que son actuales y obtener sus garantías, pero creo que vale mucho más la pena arriesgarse, aunque cada uno está en su derecho evidentemente de hacer lo que quiera con su dinero. Pero vosotros, ¿qué preferís hacer? ¿Comprar un equipo con esta APU por 400 euros o montar un procesador de servidor con una gráfica de 50 euros por alrededor de 300 y con el doble de potencia? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.